se paró frente al Mar Rojo, por decir algo, y está como temblando frente al Mar Rojo y el faraón atrás, y él ahí no puede cruzar, y entonces se arrodilla y como angustiado, pidiéndole a Dios, y entonces con una vara en la mano, y está como pidiéndole la solución a Dios. Y Dios le dice, pero Moisés, te di la vara, úsala, golpea el agua, actúa. O sea, no es el momento de orar ni de llorar, es el momento de qué, de actuar. Entonces, cuando miras esa experiencia, tú dices, uy, yo estoy viviendo una circunstancia difícil. ¿Qué hago? Me meto por allá en la cama, lloro, me deprimo, digo que me voy a matar, que me voy a suicidar, o doy un paso. Entonces, es una historia que te inspira. Como hay otras, gracias, como hay otras donde tú encuentras personas que de pronto cometieron un pecado, caso de David, que se enamoró de una mujer y se dejó llevar por unas circunstancias y eso le generó una cantidad de circunstancias a él. Y toda esa situación que vivió con esa experiencia de adulterar con esa mujer que no era la de él, el crimen que cometió, cuando tú lees esa experiencia, tú dices, uy, qué terrible. Entonces tú dices, esta experiencia está puesta aquí en la escritura para que yo no cometa ese error, ¿cierto? Entonces, unas inspiran y otras es para que uno no vuelva a cometer ese error, ¿cierto? Entonces, esas son historias a lo largo de la Biblia que uno encuentra. Así uno encuentra muchas historias sobre la ofensa. Y la ofensa es un tema que uno, si uno no le pone atención al tema de la ofensa va yéndose una cadena y se va yendo, y se va yendo, y se va yendo, y se va yendo. Y yo quiero que hoy nos pongamos atención a lo que la Biblia dice con el tema de la ofensa. Porque también la Biblia dice que si alguno no ofende, es un varón que perfecto. Y nadie es perfecto. Y todos ofendemos. Muchas veces dice la Biblia. Y tenemos que mirar qué dice la Biblia con respecto a la ofensa. Y también la Biblia, cómo tratamos la ofensa. Porque si nosotros no tratamos la ofensa, se nos van a levantar unos muros, unas murallas que van a ser difíciles de tratar. Y a veces la ofensa viene, a veces de la persona que tú menos piensas, ¿cierto? Y tú te quedas como sorprendido. Te ofende la familia, te ofenden los hijos, te ofenden los amigos, te ofendes tú mismo, ofendes a Dios. Es una cadena. Y créanme que cuando yo estoy preparando un tema sobre liberación, que es una de las charlas en la que voy a hablar de todo lo que hemos tratado durante este tiempo. Creo que esa charla debe durar como unas 5 horas, más o menos, 4 o 5 horas, es posible que la resuma. Ya voy terminando el tema, porque tengo rato que no hablo de ese tema. Y si uno no le pone atención al tema de la ofensa, se le vuelve a uno un muro que es difícil de escalar y difícil de romper. Entonces quiero meterlos allí para que oremos al Señor y digamos, Señor, a través de este tema, por favor, revélame, muéstrame cuál es mi condición espiritual y qué tanto yo he sido ofendido, qué tanto he ofendido yo a alguien, ¿verdad? ¿Qué tanto me han ofendido a mí? Y ayúdame a sacar todo eso. Amén. ¿Me parece? ¿Qué tal si oramos de esa manera? Ok, oremos. Padre, te bendigo en esta hora y doy muchas gracias por esta mañana. Gracias porque a través de tu palabra tú te revelas a nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo que nos redarguye y nos convence de pecado. Quiero suplicarte con todo mi corazón en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, Señor, nos dirija en esta enseñanza. Que hemos de orar, que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo nos enseña a orar como conviene. Señor, David decía, escudriña mi corazón y mira si en mí hay camino, Señor, de iniquidad, Señor, y ayúdame a mirar a través de la Escritura todas las ofensas que yo he hecho, todas las ofensas que a mí me han hecho, y ayúdame por el Espíritu Santo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, a que esas ofensas sean sanadas. Sana mi corazón, sana el corazón de la iglesia, sana el corazón de la familia, sana el corazón, Señor, Padre, de todas las personas que han sido ofendidas, Padre, en el nombre de Jesús. Y trae hoy, en este tema de la madurez espiritual, trae la sabiduría, Señor, para tomar decisiones frente a este tema. Que la iglesia, que cada uno de nosotros sea liberado, Señor, de esta atadura que Satanás manda para frenar,
Señor, el crecimiento de la iglesia. Ato cualquier principado, cualquier potestad, ato cualquier hueste espiritual de maldad, cualquier gobernador de las tinieblas, ato cualquier espíritu inmundo, hechicería, brujería, Señor, que se quiera levantar para oprimir, para perturbar, Padre. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús te lo pido, Señor, y te doy muchas gracias. Amén y amén. ¿Listo? Entonces vayan conmigo a Lucas capítulo 17. Versículo 1. ¿Me ayudas un momentico acá, alguien de medios? ¿Me ayuda, por favor? Y te agradezco, sácame aquí para... Gracias. Gracias. Lucas 17. ¿Lo tienen? Versículo 1. Dice la palabra del Señor: dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de esos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos: si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día que volviera a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué dice? Perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos, ¿qué? La fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, o sea, un árbol, ¿qué? Desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. El Señor añada mayor bendición a esta palabra leída. Algo importantísimo que hay que decir aquí con respecto al tema de la ofensa es que para superar la ofensa se necesita fe. No lo digo yo, lo dijo Jesús, ¿cierto? ¿Ah? ¿Cierto? Mira lo que dice el Señor: mejor es que se amarre una piedra. Dice: imposible es que no vengan tropiezos. Hay de aquel por quien viene el tropiezo. Mejor es que fuere que se atase al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros: si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere diciendo, me arrepiento, perdónale. Pero los discípulos dicen: Señor, aumentanos la fe. Porque si yo perdono una vez con dificultad, ahora qué tal alguien que se la vive, ¿ah? Y después, perdóname, ¿ah? Se fue a tomar ron, se fue con otra mujer y viene, perdóname, mi amor, es una debilidad que yo tengo, ¿cierto? Y después viene y ya lleva 7 mujeres y tú, está bien, te perdono. ¿Aló? Es interesante lo que dice la Biblia, ¿verdad? Señor, le dice a los apóstoles: ustedes deben perdonar cuantas veces esa persona cometiera el error, ustedes deben perdonarle. ¿Qué dijeron ellos? Uy, Señor, aumentanos la fe, porque la verdad es que con una y uno está que ahorca a esa persona, ahora 7 veces. ¿Está entendiendo? Entonces, qué interesante ver lo que la Escritura dice. Está diciendo que para superar una ofensa se necesita ¿qué? Se necesita fe. Ahora, me gustaría que definiéramos qué es ofensa. En el Nuevo Testamento, la palabra ofensa viene de un término que se llama escandalón, con K. Es S-K-A-N-D-A-L-O-M, escandalón, que significa ¿qué? Piedra de tropiezo. Y uno dice, claro, ya estoy entendiendo. Cuando alguien te ofende a ti, tú dices, me sacaste la piedra, ¿cierto? Y a veces uno mira los términos y uno no los relaciona. Pero cuando ya tú investigas y miras el significado de eso, me sacaste ¿qué? La piedra. Es correcto lo que la persona está diciendo, porque ese término en el Nuevo Testamento, escandalión, hace referencia a piedra de tropiezo. Cuando se habla de ofensa, significa que piedra de tropiezo, ¿cierto? Piedra de tropiezo.
Y en ese sentido, pues Jesús dijo, ay del que haga tropezar, ¿qué? Ay del que sea piedra de tropiezo a uno de mis pequeñitos. Podríamos definir entonces ofensa como una acción que lastima a otra persona. Ofensa es una acción que lastima a otra persona. Y también puede decirse que ofensa es pecado cometido contra Dios. Repito, la ofensa es una acción que lastima a otra persona y es también un pecado cometido contra Dios. La ofensa genera ¿qué? Amargura. Y si la ofensa no se trata de la amargura, ¿pasa qué? Al resentimiento o al odio. Y después va pasando ¿qué? A la venganza. Entonces hay que tratarla a tiempo, porque si no se trata a tiempo, entonces va a haber una circunstancia particular, va a generar. Yo no sé si ustedes vieron hace poquito una noticia de alguien relacionado con una institución del gobierno, policía, ¿verdad? En Valledupar, si recuerdan. Se encontraron a la señora en pleno paseo, el esposo estaba trabajando, un compañero cometió el error de decirle, oye, vi tu mujer por allá en tal parte, está con otra persona. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió allí? ¿Ah? Los que vieron esa noticia, ¿qué pasó? El tipo se vino con todo, con una violencia impresionante. Cogió al tipo, no sé si lo mató, creo que lo hirió, pero al tipo con que estaba la mujer, ya. Entonces uno dice, ¿hasta dónde llega eso? Ya tuvo que haber habido una ofensa antes que no se trató. La mujer ofendió o el hombre ofendió, nunca se habló eso, la mujer siguió con la circunstancia y terminó que en una tragedia, porque la ofensa es tenaz. Miren lo que dice la Biblia sobre la ofensa. Alguien que lea conmigo el Salmo 55, versículos 12 y 14. Miren lo que dice, por favor. Salmo 55. Anoten esas citas bíblicas, anótenlas, grábenlas. Esta conferencia queda grabada ahí en el canal. ¿Qué dice? Dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual había soportado. ¿Quién afrentó a este hombre? Su esposa, ¿cierto? ¿Quién lo afrentó? Su esposa. Puede afrentarte un enemigo, pero la ofensa duele más cuando viene por parte de la familia. ¿Aló? La ofensa duele más cuando viene por parte de quién? De la familia. Dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. ¿Qué dice el versículo 13? Sino que tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía, ¿qué dice? Mi familiar. Sigue. Que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad. ¿Dónde? O sea que si hablamos de cristianos, quien te tiró al agua, quien te traicionó, ¿quién fue? Un hermano en la fe. Un hermano en la fe. ¿Quién te traicionó, según la Biblia? Un familiar. Y la ofensa duele más cuando viene por el lado, ¿qué? De un amigo que tú no esperas que te traicione. La ofensa duele más cuando viene por el lado de un familiar. La ofensa duele más cuando viene de alguien a quien tú le confesaste un secreto. Versículo 15. Que la muerte, ¿qué? Wow, ya está resentido el hombre. ¿Ah? ¿Será que tiene rabia? Que la muerte lo reprenda, que se muera ese desgraciado, ¿cierto? Desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. ¿Sigue? En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová, ¿qué? Es el único que puede sacarte ese clavo del corazón. O una flecha. No hay nadie más que te pueda sacar. ¿Está entendiendo? Y apenas estamos comenzando, ¿qué le parece? Hay muchas citas bíblicas que hacen referencia a esto. Y que cuando uno va leyendo, wow. Proverbios 18 y 19, a lo mejor lo vamos a volver a tratar más adelante, pero miren lo que dice Proverbios 18 y 19. Anoten esas citas, por favor. ¿Qué dice?
¿Qué dice sobre la ofensa? El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Si tienes por ahí en alguna fotografía ahí, me ayuda por favor ahí, y perdona que no te había dicho antes, cerrojo de alcázar. Lo que quiere decir ahí es un cerrojo de hierro, ¿cierto? Pero vamos a ver cómo se lo muestran allá ahorita ustedes en, en YouTube, cómo le muestran. Cuando hablan de ciudad, ¿qué? Fortificada, están hablando de una ciudad como Cartagena, que tiene muros que alrededor. Quiere decir que una persona ofendida a su alrededor levanta ¿qué? Muros. Por eso es que cuando tú ves una persona que ha sido ofendida por alguien, es una persona que tú la ves que es dura. O sea, tiene una muralla puesta. Tú quieres hablar con ella y siempre, yo conozco personas que uno les va a saludar y no te saludan, no te aprietan la mano, sino que te cogen la mano y te la empujan hacia, ¿cómo estás? Y uno dice, ¿yo qué le hice a esta persona? Yo no le he hecho nada, sino que es su manera de ser. Porque una persona, quién sabe qué, si no le dieron tetero chiquita o chiquito, o no le dieron qué sé yo. Entonces andan aburridos con todo el mundo, ustedes no saludan. Mira, ese es el cerrojo, pequeñito, ¿verdad? Igualito los que venden en la ferretería, ¿cierto? ¿Cerrojo de qué? De alcázar, gracias, Elías. Dice, repito otra vez el versículo que dice, la persona ofendida, vamos a verlo otra vez, o el hermano ofendido, ojo, ni siquiera están hablando allá, pues están hablando de un hermano de sangre o un hermano en la iglesia. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad que fuerte, Cartagena con sus muros alrededor. Y las contiendas de los hermanos son como cerrojo de qué? De alcázar. ¿Qué dice el versículo que sigue? Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre y se saciará del producto de sus labios. Wow. Cuando yo leí eso, yo dije, wow, ¿cuántas personas no estarán trancadas, cerradas, con la llave perdida? ¿Aló? Porque una cosa es que esté cerrado y trancado y otra es que boten la llave. Peor todavía. Y hay gente que bota la llave y dice, no perdono ni en esta vida ni en la otra. Ojo, no perdono ni en esta vida, ¿qué? Ni en la otra. Entonces uno dice, wow, esa persona es más grande que Dios. Porque el Señor en el Padre Nuestro, cuando lee el Padre Nuestro, dice, Padre Nuestro, perdona nuestros pecados cuando nosotros perdonamos que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Y por allá al final de Mateo 6, casi el versículo 31 dice, el que no perdona en la tierra, tampoco vuestro Padre que está en los cielos, ¿qué? Os perdonará. Entonces esta persona cerró el corazón para el perdón. Y no solo cerró el corazón para el perdón, sino que botó la llave. Dijo, no perdono ni en esta vida ni en la otra. Si me muera, nada, y me venga a pedir antes. Wow, tremendo. ¿Usted ha sido ofendido alguna vez? ¿Aló? ¿Usted ha sido ofendido alguna vez? ¿Usted ha ofendido a alguien? Estamos hablando con las personas correctas, ¿cierto? Entonces, amados, la Biblia es clara, ¿cierto? La ofensa es una acción que lastima a otra persona y pecado cometido contra Dios. La ofensa genera ¿qué? Amargura. Ahora, existe la ofensa hacia Dios. ¿Cómo es la ofensa hacia Dios? ¿Cómo puede uno ofender a Dios? Una ofensa hacia Dios básicamente va enfocado a una ofensa hacia su santidad y hacia el amor de Dios. Es romper relaciones con Dios. Cuando usted ofende a Dios, usted rompe relaciones con Dios. Pastor, una cita bíblica, hay muchas, pero le voy a dar una. Isaías 59, del 1 al 6. Una que es fundamental en el Antiguo Testamento, otra en el Nuevo Testamento, ¿cierto? El Antiguo Testamento, mire lo que dice. He aquí no se ha cortado la mano de Dios para dar, para salvar. Ojalá si hay otra versión, otra traducción también, versión internacional u otra, o traducción lenguaje actual, pero mire lo que dice aquí. He aquí no se ha, primero, he aquí la que estaba, esa es la primera.
La maldad de Israel, ok, esa es otra versión. La maldad de Israel dijo, Dios tiene poder para salvar y tiene buenos oídos, ¿para qué? Para oír. Pero la maldad de ustedes los ha separado ¿de qué? Diga conmigo, se rompió la relación. Sus pecados han hecho que Dios se tape los oídos y no quiera qué. Grave. Si ofendiste a Dios por el pecado y ofendiste su santidad y ofendiste su amor, grave. Porque va a haber un momento en la vida que vas a necesitar a Dios. Y cuando tú le hablas a Dios, no te va a escuchar. ¿Por qué no te va a escuchar? Porque lo ofendiste. La maldad de ustedes ha separado a Dios. Sus pecados han hecho que Dios se tape los oídos y no quiera qué. Escucharlos. Versículo 3. Ustedes tienen las manos llenas de sangre por los crímenes que han cometido. Ustedes mienten y qué. Y maldicen. Está bien, yo no mato a nadie. Con las manos, no te ensucias las manos de sangre, pero lo puedes matar con la lengua. Ese que vaya es un sinvergüenza, ese que vaya es tal cosa, y resulta que estás levantando un falso testimonio contra la persona. Y esa actitud de murmuración y de maldecir a otro y de hablar mal de otro, te separa de Dios. Se puede escuchar perfectamente caer un alfiler. ¿Cierto? Tremendo, ¿ah? Y es una ofensa. Y uno a veces no le pone atención a las ofensas. Porque hay ofensas que uno las puede ignorar. No ha pasado nada. Y ahorita vamos a ver esa parte. Pero mire lo que dice. ¿Cierto? Entonces existe la ofensa hacia dos. Todavía falta un pedacito más del pasaje que estamos leyendo, Isaías 59. ¿Qué dice? No se haga, dice, nadie se presenta, no. ¿Esa es la que viene? Se presenta ante el juez con buenas intenciones. En los juicios falta la honradez, confían en la mentira y nadie dice la verdad. Están llenos de maldad y ¿qué? No la disimulan. Ustedes solo planean maldad y traen la muerte a todos. Viven haciendo el mal y están enredados en la violencia. 6. Se apresuran a cometer crímenes y corren a derramar sangre inocente. A su peso quedan solo ruinas. Versículo 8. No son gente de paz, ni hay rectitud en sus acciones. Su conducta está torcida y los que andan con ellos tampoco vivirán en paz. Confesión de pecados. El pueblo de Israel dijo, por causa de nuestra maldad, la justicia no se cumple entre vosotros. Esperamos vivir en la luz, pero no hemos quedado, ¿qué? En las tinieblas. Creo que es muy diciente eso, ¿verdad? O sea, el no tratar el tema de la ofensa entre un hermano y otro hermano va a generar ¿qué? Un estancamiento. Va a generar ¿qué? Tinieblas. Si alguien se está durmiendo al lado, dígale, no te hagas la loca, no te hagas el loco, dígale. Dígaselo así. No, dígaselo. No te hagas la loca, que es contigo. No te hagas el loco, que es contigo. Dígaselo así. Y si se ofende, dígale, tienes que perdonarme, ¿sí o no? Te hagas el loco. No te hagas la loca. Es contigo, hágala así. Contigo. Y conmigo también. Con todos. ¿Cierto? Yo iba a poner a predicar a Francesca, pero dije, no, este tema es más fuerte. Linda Francesca, ¿eh? Qué lindo ese mensaje. Y le voy a dar otro mensaje para que predique otro domingo, pero un tema así como estos. Le creo a ese peladito. Lo que Dios le ha dado a ella, creo. ¿Cierto? Entonces, si existe la ofensa a Dios. La ofensa a Dios, hacia Dios, trae culpa. Cuando tú ofendes a Dios, inmediatamente hay alguien que se acerca a Dios y dice, míralo, 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 ¿Te acuerdas? ¿Quién era el que decía así? Ñoño era. Apocalipsis 12:7 dice, fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, diablo, Satanás, el que acusaba a los escogidos de Dios de día y de noche. Que cuando nosotros ofendemos, cuando nosotros cometemos un pecado, hay alguien que está delante de Dios diciendo, míralo, míralo, míralo. Pero ahí dice Apocalipsis 12:7, hasta el 12 dice, pero ellos la han vencido, ¿por qué? Por la sangre del Cordero y por la palabra y por el testimonio. Hay herramientas para salir de ese tema, pero estamos hablando de que la ofensa a Dios, ¿qué? Es pecado.
La ofensa puede ser realmente ofensa hacia el hermano, puede ser dirigida hacia una ofensa hacia el hermano o una ofensa ¿qué? Hacia Dios. Y como te decía al comienzo, de pronto hay gente que ha ofendido más de una vez, hasta 7 veces, dice ahí, hasta más de 7 veces. Podríamos decirle que hay unas ofensas que son muy personales y hay unas ofensas que son muy colectivas. Pasa algo que cuando estaba haciendo este estudio me impactó muchísimo. Y miré el contexto en el que estaba ocurriendo y decía, Dios mío, creo que estoy pasando por ahí, o creo que ya pasé, o creo que parece que uno no va a llegar allá. Porque en este proceso de ofensas colectivas pasó algo con Jesús. ¿Qué pasó con Jesús? Hombre, no sé si algunos recuerdan. Vaya conmigo a Mateo 24, 10 al 13. ¿Qué dice? Mateo 24, 10 al 13. ¿Qué dice Mateo 24, 10 al 13? Estoy buscando. Muchos tropezarán y entonces se entregarán ¿qué? Unos a otros, ¿qué dice? Se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán ¿qué? Y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos ¿qué? Se enfriará. ¿Qué dice el que sigue? Mas el que persevera hasta el fin, este será ¿qué? Salvo. Se necesita fe para perseverar. Se necesita estar atento a eso porque te van a ofender muchas veces. La ofensa es parte de las señales antes del fin. ¿Aló? Señales antes del fin. Antes de acabarse el mundo, ¿qué dice? El amor de muchos, ¿qué? Se enfría. ¿Por qué se va a enfriar el amor de muchos? Diga conmigo, por la ofensa. Tremendo. Es un tema fuerte, ¿cierto? Mas el que persevera hasta el fin, ¿qué? Ese será salvo. Van a ofender. Y en este proceso, como para resumir, mire las que vivió Jesús. Tremendo lo que vivió Jesús. Los amigos le abandonaron en el momento en que más los necesitaba. Judas lo traicionó. Pedro lo negó. En el momento en que más crisis tenía Jesús, en que más necesitaba a los amigos, ¿qué pasó? Ustedes conocen la historia mejor que yo. Cuando Jesús más necesitaba de la gente, cuando Jesús más necesitaba a los amigos, le abandonaron, lo traicionaron, caso de Judas, y al final, ¿qué? Pedro lo negó. Y cuando miras el contexto, por allá la raíz de lo que está hablando esa parte de la traición o la negación de Pedro, literalmente dice, Pedro lo maldijo. Así dice, Pedro lo maldijo. Así, Pedro lo maldijo. Esa es una ofensa, ¿no? Ahora, ¿cómo hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Ahorita vamos a ver parte de cómo se resuelve esto. Pero lo estoy llevando al punto porque a veces no dimensionamos el tema de la ofensa. Uno a veces ve hermanos en la iglesia, como dice la palabra. Uno ve hermanos y hermanas en la iglesia que están ofendidos. La una coge por allá y la otra coge para acá. ¿No han visto eso? Algo así, creo que venimos predicando de este tema. Evodia y Sinti, que se acuerdan. Par de hermanitas que tenían incendiada la iglesia. ¿Ah? Y Pablo tuvo que decir desde la cárcel, hombre Clemente, por favor, ayuda a esas hermanas. Fueron guerreras mías, compañeras de evangelización. Efesios, creo que fue Efesios que leímos, o Filipenses. Creo que fue Efesios 4, ¿verdad? Efesios 4 del 1 al 7 lo leímos. Evodia y Sintique, hermanas, reconcíliense. Filipenses, ¿verdad? 4. Reconcíliense. Alguien que sea maduro en la fe, ayude a estas hermanas. Bueno, aquí están diciendo algo en ese estilo, ¿cierto?
¿Qué cita estamos viendo? Mateo 24, ¿cierto? Abandonaron, traicionaron, justo en el momento en que más se necesitaba. Y si el tema no se trata, eso coge a una familia y la separa. Hoy, Día de las Madres, por cierto, feliz día a las madres que están aquí. Que Dios les bendiga. Pero quiero darles una noticia. Pueden buscar las estadísticas, pueden buscarlas, pueden ver los noticieros de hoy. La primera noticia que le van a decir es el Día de la Madre, el día más violento en Colombia y en el mundo. ¿Usted sabía eso? No estoy mintiendo. Está en las noticias. Te pone la televisión o dice, las estadísticas dicen que el Día de la Madre es el día más violento en Colombia. Dice, pero no entiende uno. ¿Cómo que el Día de las Madres es el día más violento? Sí, porque todo el mundo se va a celebrar a la casa de la mamá, se pasan de traguitos y ahí empiezan a nadar las penas, empiezan a venir los recuerdos y se forman unas peleas, unas discusiones que lo que le llevan a la pobre abuelita, a la viejita, es tristeza y dolor. Porque empiezan a pelear por herencias, empiezan a pelear por cosas, se convierte en el día más violento de Colombia. Mañana lunes, vean las estadísticas para que vean. Pongan Jorge Cura para que vean. Va a encontrarse las circunstancias. Dios quiera que no, oremos que no pase nada, ¿cierto? Pero estadísticamente es el día más violento en Colombia. Entonces, la solución es la gracia y el sacrificio de Jesús. Solamente el Señor nos puede ayudar, como dice el Salmo 55, ¿verdad? Solamente Él nos puede ayudar. Ahora, la ofensa entre las personas se puede mirar como un agravio, como una falta. Leímos ahorita Proverbios 18 y 19, dice que la ofensa de una persona es como una persona que coloca un muro y es como un cerrojo de alcázar, lo leímos ahorita. ¿Cierto? Proverbios 18 y 19. Es una actitud que menosprecia, humilla. Cuando una persona ofende a otro hermano es por menosprecio, lo humilla, le causa dolor a la otra persona. Ya, el que no ofende, dice la Biblia, es varón perfecto. Ya, y todos hemos ofendidos. Santiago 3 del 1 al 18. Y mire con lo que enlaza. Mire cómo amarra la Biblia la enseñanza. ¿Qué dice Santiago 3 del 1 hasta el 18? Mire, vamos a mirarlo allí. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos ¿qué? Mayor condenación. 2. Porque todos ¿qué? Ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es un varón o una varona ¿qué? Perfecta. La palabra perfecta viene del griego teleios. Esa palabra teleios hace referencia a madurez. Entonces, si alguno no ofende es ¿qué? Varón perfecto, capaz también de refrenar ¿qué? Todo su cuerpo. Versículo 3. He aquí vosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que no obedezcan y dijimos así todo su cuerpo. Mirad también que las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las quiere, gobierna, las quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre vuestros miembros y contamina ¿qué? Todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. ¿Qué es la rueda de la creación? La tierra. La tierra es redonda. Si tú maldices aquí, la maldición va así. ¿A dónde llega? A ti. Se te devuelve. Inflama la rueda de la creación. ¿Y ella misma qué? Es inflamada por el infierno. Sigue, versículo 7. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada ¿por qué? Por la naturaleza humana. Versículo 8. Pero ningún hombre puede domar ¿qué? La lengua. ¿Qué tal? Que es un mal que no puede ser refrenado. ¿Llena de qué? De veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. Ahí no se salva cura, ahí no se salva pastor, ahí no se salva mamá, ahí no se salva papá y lleva a todo el mundo.
De una misma boca proceden bendición y maldición. Ojo, le están hablando a hermanos, no le están hablando a inconversos. Le están hablando a qué? Casi todas las historias que hemos estado hablando están hablándole no a mundanos. ¿A qué? A cristianos. Porque eso le están predicando a los hermanos que están en dispersión, o sea, los que habían sido esparcidos, correteados, ¿se acuerdan? Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso por una misma fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso el aguacate dar limón? Dice, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? ¿O la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada, ¿qué? Por eso es que ustedes se espantan cuando usted ve a un cristiano que dice, ¿cierto? HP, Hugh Packer, más o menos que significa eso, Hugh Packer, algo así, ¿verdad? Y sí, y es cristiano. Por eso que cuando Pedro negó a Jesús, dijo unas vulgaridades. Y la gente que estaba yendo, uy, pero él no es de Cristo. Así fue que dijeron, ¿cierto que sí? Y ese no es un seguidor de Jesús. ¿Qué voy a conocer yo a ese tipo? Y empezó a maldecir. Te dijeron, no, claro, no, que va a ser ese hombre cristiano, con esas palabrotas, que va a ser cristiano. Y de esos abundan hoy. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Así que de pronto usted puede verlo a un hermano muy fácilmente o a una hermana muy fácilmente, muy disimuladito, los cachos. ¿Aló? ¿Usted puede hacer así? No sé, me pareció verle como unos cachos, no. Lo que dice la Biblia ahí es que ese tipo de personas se parece mucho a Satanás. No lo dice el pastor, lo dice la Biblia. Por eso hay que tener mucho cuidado con esta. Porque donde hay celos, ¿conocen hermanos celosos? Celosos con los que hacen, celosos con sus cargos, celosos con sus ministerios. ¿Los conoce? ¿Son celosos? Porque donde hay celos y contiendas, ahí hay perturbación y toda obra, ¿qué? Perversa. Siga. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Versículo 18. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen ¿qué? La paz. ¿Hasta ahí o seguimos? ¿Hasta ahí llega? Entonces el fruto de justicia se siembra ¿qué? En paz para aquellos que hacen ¿qué? La paz. Entonces la pregunta sería, ¿qué hacemos, pastor? Vaya al capítulo 4, uno de los últimos consejos, capítulo 4 de Santiago, versículo 1 al 12, Santiago 4, 1 al 12, y ya vamos acercándonos a la solución de esto. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Versículo 2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar ¿qué? En vuestros deleites. Versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que ha de morar en vosotros nos anhela ¿qué? Celosamente. Por eso es que cuando usted de pronto, quizás uno como pastor no lo ve, o la pastora, o un hermano no lo ve, pero Dios sí lo está viendo. Y cuando usted lleva una vida incoherente, en que de pronto en la iglesia es una cosa y allá afuera es otra, sí, en la iglesia es una cosa y afuera es otra, de pronto el pastor no se da cuenta, la pastora no se da cuenta, que de pronto usted cree que los podemos juzgar. Quien lo está viendo, ¿quién es? Es Dios. Y Dios en ese aspecto es ¿qué? Radical. Dice, pero Él da mayor gracia, por esto dice Dios, Él resiste a los soberbios y da gracia ¿a qué? A los humildes. Versículo 6,
7. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. Vamos rapidito. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Ya nos están dando una solución. Pecadores, limpiad las manos. Vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ya nos están dando una solución. Ya nos están diciendo cómo salir de esto. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Termino. Humillaos delante del Señor y él ¿qué? Exaltará cuando fuere tiempo. Versículo 11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga al hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. O sea, hay hermanos que quieren ser juez de otro. Quieren juzgarlo. Y eso se le deja a Dios. Versículo 12. Un solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a la ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis qué será mañana, porque es vuestra vida. Ciertamente es neblina que se aparece un poco de tiempo y luego ¿qué? Se desvanece. Versículo 15, en lugar de lo cual debería decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno trata de ser juez del hermano, cuando uno trata de juzgar a otro, a uno se le cierra el cielo. Uno puede hacer planes, pero si uno no tiene esa reconciliación con Dios, las cosas no salen. Pastor, ¿dónde dice eso en la Biblia? Dices, pedís y no recibís porque pedís mal. Recuerda lo que dice la Biblia. Si alguno viene al altar a traer una ofrenda delante de Dios, y allí en el altar, creo que dice Mateo 5 dice 5:25, 5:43. Si tú vienes al altar a traer una ofrenda y allí te das cuenta que tienes algo contra tu hermano, ¿dice eso o no dice eso? Ve primero, reconcíliate con tu hermano y luego ven y presenta la ofrenda ante Dios. Así de delicado es el asunto. Entonces, amados, ¿cómo entonces resolvemos el tema de la ofensa? Un tema que es tan delicado. Mateo capítulo 18, y con eso vamos ahí terminando. Mateo capítulo 18, ¿verdad? Versículo 18. Vamos a encontrar allí lo que hablan de este tema de la ofensa. Mateo 18, lo puedes mirar un momento y encontramos un tema sobre la ofensa, como el desenlace allí de todo esto. Dice, por tanto, si tu hermano, versículo 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado ¿qué? A tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno, a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyeres, aquello díselo a la iglesia, y si no oyera a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será ¿qué? Desatado en los cielos. Otra vez os digo, si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo, no digo hasta 7, sino hasta 70 veces, ¿qué? 7. Muchas veces hemos utilizado este tema para hablar de que atamos los demonios en la tierra y atamos los demonios en el cielo. A veces nos descontextualizamos en ese contexto, en esa parte, porque lo que está enfocando allí es que cuando uno no perdona, amarra. Cuando uno no perdona, ¿qué? Amarra. Te amarras tú, amarras a tu hermano, amarras la iglesia, amarras tu negocio. Pero cuando 2 se ponen de acuerdo y oran y se perdonan las ofensas, entonces te desatas tú, desatas a tu hermano, desatas a la iglesia, desatas a tu jefe, desatas a la empresa. ¿Aló? En ese contexto es que está escrito. Por eso la pregunta, Señor, ¿y entonces cuántas veces debemos perdonar? Si ves que el contexto está en el perdón, entonces, ¿cómo debemos perdonar? Dice, hasta 70 veces, ¿qué? 7. ¡Wow! Impresionante ese tema. Y nos quedamos cortos, ya voy a ir cerrando, porque vamos a seguir hablando del tema más adelante. Entonces, ¿cómo tratamos esto? Diga conmigo, perdonando. Tienes maneras de resolver esto. 1, pasas por alto la ofensa. No le pones atención, ni le das mente, ni le das corazón, y sigues tratando a esa persona como si nada, ¿cierto? Sin odio, sin nada. 2, lo perdonas. ¿Cuántas veces? Las que sean necesarias, ¿cierto que sí?
70 veces 7. No es fácil. Digan conmigo, danos fe, Señor. 70 veces 7. Uf. Dame fe, Señor. Entonces, ¿cómo tratamos el tema? Lo pasamos por alto 1, perdonamos 2, 3, hablamos pacíficamente con la persona. ¿Y qué es hablar pacíficamente? Lo que acaba de mover en Mateo 18. Dice, ve y habla con el hermano. Si el hermano te escucha, ¿qué dice? Has ganado a tu hermano. Qué lindo, lo abrazaste. Pero si no te escucha, lleva un testigo y habla con él. Si el hermano manda a los dos a la porra y le dice, lárguense los dos aquí, ¡pa! Hipócrita. Entonces dice la Biblia. Entonces, trata a ese hermano como un ¿qué? Como un gentil. Dice allí, es como una manera de denunciar la ofensa a quién, a la iglesia. Es decir, ténganlo por gentil. Porque estamos llamados a ¿qué? A perdonar. ¿Está claro eso? Estamos llamados a perdonar. Y termino con Santiago 5, versículos 14 y 16. Y vamos a leerlo de pie, por favor. Santiago 5, versículo. Entonces, ¿qué hacemos para solucionar esto? ¿Lo pasamos por alto? ¿Lo perdonamos? ¿Hablamos pacíficamente? ¿O denunciamos la ofensa? La decisión es suya. Pero me gusta mucho algo que hizo Job y que en la Biblia está. Y termino con esto. Santiago 5, vamos a leerlo ahí todos en la pantalla. Santiago 5, versículo 14 al 16. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y ore por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Qué más dice? Versículo 15. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor levantará, y si hubiese cometido pecados, ¿qué? Le serán perdonados. Versículo 16, me encanta. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Repítalo. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Dígale que está a su lado, hay poder en el perdón, hay poder en la oración, hay poder en perdonar la ofensa, porque cuando tú perdonas la ofensa, eres sano tú, es sana la otra persona. Y hay gente que está enferma, pero está enferma por el resentimiento, está enferma por el odio, por la amargura, por la tristeza, está enferma porque la misma lengua le ha enfermado. Y la manera en que esa persona puede ser libre es cuando tú ¿qué? Oras por esa persona, le bendices, anhelas lo mejor para él. Pastor, un ejemplo de eso, ¿dónde está? Usted lo puede buscar en la Biblia, creo que está en Job capítulo 42, versículo 7 en adelante. Job capítulo 42, versículo 7. Ojalá lo tengan por ahí, lo leen con calma o si lo pueden colocar allí. Job 42, 7, creo que es la final de Job. Dice que, y se aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, hablándole que perdonara, Jehová dijo a Elifaz temanita, mira, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto delante de mi siervo Job. Está hablándole, ¿verdad, el Señor? En otras palabras, a este varón y son varios amigos que están como meditando sobre eso. Versículo 8 que dice, vamos a leerlo ahí toditos de pie para que se pudieran. Ahora pues tomamos 7 becerros, o sea, habla de hacer un sacrificio que lo podríamos relacionar nosotros con un ayuno. Es decir, si vas a hablar con alguien para perdonarlo, ora, ayuna, presenta sacrificios. Versículo 9, ¿qué dice? Usted lo lee con calma en la casa. Dice, fueron pues Elifaz, o sea, los que ofendieron a Job. Estos fueron los que ofendieron a Job. Dios les habló a ellos y Dios le habló a Job. Y Dios le dijo a Job, Job, van a venir aquellos hermanos que te ofendieron. Por favor, perdónalos. No lo vayas a correr. Y luego Dios le habló a estos 3. Le dijo, ustedes van a ir donde Job y van a hablar con él. No, Señor, y si nos echa, vayan, van a hablar con él. Mira lo que pasó. Fueron Elifaz temanita, Bildad suita, Sofar naamita, e hicieron como ¿qué? Como Jehová les dijo. ¿Y qué dice? Y Jehová aceptó la oración, ¿verdad? Y fueron, dice, aceptó la oración de Job. ¿Por qué aceptó? Diga conmigo, porque él decidió perdonar. ¿Por qué escuchó la oración? Porque él decidió perdonar la ofensa. Y mire lo que pasó. Wow, tremendo. Y quitó Jehová la aflicción de Job
¿De qué estaba enfermo Job? Tenía una enfermedad en su cuerpo. Se le habían muerto los hijos. Tenía una situación económica terrible. Pero cuando él tomó esta decisión de perdonar la ofensa, quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes habían conocido y comieron pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron con todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de oro y de anillo de oro. Versículo que sigue, 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 yuntas de bueyes y 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y luego los hijos que habían muerto, dice que el Señor le debió dar hijos. ¿Y tuvo cuánto? 7 hijos. ¿Y qué? Antes tenía ¿cuántos hijos? ¿Cuántos hijos tenía antes? 3, 4. Y Dios les multiplicó. ¿Por qué? Porque cuando tú perdonas la ofensa, cuando tú oras por aquella persona que has ofendido, Dios te bendice a ti y Dios bendice a la otra persona. Así que, familias que están aquí, hermanos que están aquí, si usted ha tenido alguna limitación económica, si usted ha estado viendo las cosas económicamente pesadas, examínese en su corazón y mire si hay alguna raíz ahí contra su familia, contra su hermano, contra alguien. Resuelva eso, porque cuando usted resuelva eso, va a tener una relación con Dios. Y cuando usted recupera la relación con Dios, entonces los oídos, porque cuando tú ofendes, Dios se tapa los oídos. ¿Dice o no dice eso la Biblia? Dios se tapa. Pero como Cristo vino a morir por nosotros, y al morir Cristo en la cruz del Calvario, perdonó nuestros pecados. ¿Ya? Y esto dice la palabra: mas a los que me recibieron, a los que creen en mi nombre, yo les doy el poder de ser hechos mis hijos. Y ya como un hijo de Dios, puedes hablar con tu Padre cara a cara y hablarle y abrirle tu corazón. Así que oremos un momento. Examine su corazón un momento. Y si tiene la oportunidad de hablar con esa persona, hable, llámelo aparte y dígale: usted dijo una vez esto, usted habló eso una vez y me sentí ofendido, me sentí ofendida. Sea su papá, su mamá, su familiar. Aún nosotros como pastores ofendemos a la gente sin darnos cuenta. Hay gente a veces que yo estoy hablando aquí y me dice: uy, pastor, cuando usted estaba predicando me miraba a mí y me miraba a mí y me miraba a mí, y yo lo vi que usted hizo la mano así, pastor, y me estaba señalando a mí. Bueno, si yo me muevo así, señalo así y miro. Sí, pastor, y usted estaba hablando un día de un tema y ese tema era conmigo y me la dedicó a mí. Pero por Dios, ¿cómo se te ocurre que yo voy a preparar un mensaje para echarte vainas a ti desde el púlpito? Eso no fluye. Dios no me respalda en eso. ¿Cómo se te ocurre que yo voy a gastarme en una semana leyendo y esto y lo otro, y como que se la voy a mandar toda, se la voy a empujar? No, ¿cómo? Ahí no, en la ira del hombre no opera la justicia de Dios. Y es allí donde hay que examinarse. Y te invito a que cierres tus ojos y dígale: Señor, gracias por esta enseñanza. Con todo mi corazón te suplico, perdona mis pecados. Limpia mi corazón, Señor, y lléname de tu Espíritu Santo, Señor. Hoy decido, Señor, perdonar las ofensas. Y oro para que tú me sanes. Quítame